Buenas a todos y bienvenidos seáis. Esta historia es una de las historias más increíbles que he escuchado jamás. Se trata ni más ni menos de una niña que cayó o vino de las estrellas. Una historia que os relataré a continuación y la verdad que merece la pena ser escuchada. Según se cuenta, en el año 1880, en un pequeño pueblo de Polonia, un pueblo pequeño, frío y bastante aislado, sucedió un evento asombroso. Sus habitantes llevaban una vida tranquila y normal, haciendo sus labores cotidianas, arando la tierra, sembrándola, alimentando los animales, labores normales de cualquier pueblo y más por aquellos tiempos. Pero toda esta tranquilidad se iba a ver afectada una noche, una fría noche. Las personas del pueblo pudieron ver cómo el cielo se iluminó de una manera colosal, y tras el brillo resplandeciente vieron caer como un cometa o meteorito, algo muy parecido. Aquellas personas quedaron impactadas ante semejante acontecimiento, no daban crédito a lo que había sucedido. El objeto cayó a unos 2 o 3 kilómetros del pueblo en una zona boscosa, y a pesar de ser altas horas de la madrugada, los habitantes de aquel pequeño pueblo, eran muy pocos habitantes, no más de 200 personas podrían vivir allí, hicieron una pequeña reunión alterados por aquel evento tan especial y asombroso para ellos. Empezaron a hablar, discutir, que qué podía haber sido aquello, que deberían ir a mirar el objeto que había caído. Entre todos al final decidieron hacer una expedición hacia el lugar aproximado donde cayó el objeto. Un grupo de hombres se subieron a un carro tirado por caballos e iniciaron la marcha hacia aquel lugar. Cuando se aproximaron a unos 300 metros, más o menos, ya pudieron sentir un aura extraña en aquel lugar. Un brillo especial emergía de ese lugar del impacto y también había como una luz envuelta en una pequeña capa de humo. Los hombres empezaron a asustarse conforme se iban aproximando. En aquellos tiempos todo eso era algo como enviado por los dioses y realmente no iban muy desencaminados. Cuando ya se acercaron a pocos metros, vieron algo impresionante y casi imposible de creer. En aquel pequeño cráter había lo que parecía ser el cuerpo de un niño o una persona muy pequeña, y efectivamente cuando iluminaron el pequeño surco con una antorcha, lo que allí estaba en el terreno era el cuerpo humeante de una niña de unos 4 o 5 años. Estos hombres, a pesar de estar en shock, lógicamente, cogieron a aquella niña y la llevaron de vuelta al pueblo. La niña en todo momento permaneció dormida, pero tenía señales de vida. A pesar de haber caído del cielo de aquella manera tan imposible, seguía con vida. Dejaron que durmiera esa noche, y a la mañana siguiente el pueblo entero estaba conmocionado. Las personas se arremolinaban alrededor de la niña y comentaban y murmuraban sobre ella. Algunas mujeres vistieron a la niña ya que no tenía ningún tipo de ropa. Con el transcurso de los días la niña se fue medio adaptando a aquel pequeño y frío pueblo. No sabía hablar ningún idioma conocido, tan solo emitía ligeros sonidos como unas vibraciones muy leves, tenía unos ojos color negro muy oscuro, parecía no tener pupilas en sus ojos y su rostro era bastante imperturbable, nos asustaba y no parecía tener sensaciones y reacciones normales como otros niños. La gente del pueblo durante los días siguientes siguieron hablando sobre la niña, pero nadie sacaba una conclusión lógica a su llegada y a su aspecto. Por sus rasgos y forma de actuar parecía como una niña pero adulta. Pronto se darían cuenta definitivamente que esa niña no era una niña corriente y tenía unos dones extraordinarios. Transcurrida una semana desde la llegada de la niña, los hombres del pueblo iban a salir de caza, como hacían todas las mañanas, y ante la actitud de esta niña, decidieron llevársela con ellos, ya que la niña permanecía en el pueblo, pero no reaccionaba ante nada, solo pasaba el tiempo parada y observando todo, como analizando su entorno. Los hombres se la llevaron de caza, y ya minutos más tarde, en plena cacería, los hombres consiguieron abatir a un ciervo, y aquí es donde empezaría lo increíble de esta historia o leyenda de Polonia. La niña, al ver el ciervo sobre el suelo, medio moribundo, empezó a emitir progresivamente un chirrido brutal. Los hombres incluso tuvieron que taparse los oídos ante un sonido tan salvaje. Acto seguido, la niña cesó con ese sonido y se aproximó al ciervo y comenzó a emitir un sonido vibratorio muy sereno, como mágico o celestial. Segundos después, el animal comenzó a ganar fuerza, se levantó y la herida de la bala del rifle se cerró dejando una pequeña cicatriz.
El ciervo se alejó lentamente, al mismo tiempo que los hombres no daban crédito a lo ocurrido. Al llegar al pueblo, los hombres comentaron lo ocurrido con las demás personas y le decían a la niña algunos que cómo había hecho eso, otros le gritaban que esa niña debía estar endemoniada o poseída por algún ente maldito, y algunas otras personas le increparon y chillaron y la zarandearon, preguntándole que quién era, que cómo había llegado del cielo. La niña no contestó, pues no sabía hablar ningún tipo de idioma. Tan solo abrió su pequeña mano y todos dejaron de hablar y de gritar y se quedaron mudos. En la palma de la mano de la niña se encontraba la bala del rifle con la que había sido abatido aquel ciervo. Semanas más tarde el pueblo se encontraba dividido. Había algunos que no la querían allí, que era un ser maligno. Sin embargo, otros pensaban que no podían abandonarla y dejarla sola a su suerte. La niña se decidió entre los habitantes de aquel pueblo que se quedara a vivir con una pareja que no podía tener hijos, y así supliría el vacío emocional en el que estaban sumidos. Pero un buen día para esta pareja se podría decir, esta niña por voluntad propia se acercó a la mujer, su madre adoptiva, digámoslo así, y mirando su vientre y volviendo a emitir esa vibración mágica como cuando curó al ciervo, consiguió milagrosamente que esta mujer quedara embarazada, ya que meses después, efectivamente, esta mujer iba a ser madre y gozaba de una salud excelente. El tiempo pasó, transcurrieron unos años, la gente del pueblo tenía un rechazo total a aquella niña que ni hablaba ni actuaba como otros niños del pueblo, que jugaban, reían, corrían. Tan solo querían a la niña esta pareja por agradecimiento a lo que hizo con la mujer. La gente murmuraba diferentes proezas y actos que realizaba esta niña. Contaban algunos que la habían visto comunicarse con los animales y que le daba órdenes y hacían lo que ella les decía. Otros decían que vieron cómo crecían flores y vegetación donde iba ella, en lugares y épocas imposibles. Otros incluso iban más allá y decían que alteraba el clima y por eso llovía en estaciones impropias o había sequías muy continuadas en el tiempo sin motivo aparente. Alguno llegó a decir incluso que vio como la niña en una de las noches se alejó del pueblo y se encontró con un ser de luz de gran tamaño que también había llegado del cielo. Una serie de comentarios sobre la niña increíbles. 10 años después, en una noche oscura, fría y con niebla, la niña salió del pueblo sin que nadie se diera cuenta, o eso creía ella, ya que un hombre desconfiado le siguió los pasos para ver qué pretendía hacer esa niña. Se dirigía al lugar donde había caído aquel día y permaneció allí parada en aquel pequeño cráter, mirando al cielo como esperando algo. Minutos después, efectivamente, una esfera de un tamaño considerable bajó del cielo y se acercó a la niña y la envolvió para segundos más tarde evaporarse esa esfera y la niña. El hombre, que lo había visto todo, volvió corriendo al pueblo para contar lo sucedido. La pareja, que se había hecho cargo de ella todos esos años, no podía ni querían creerlo. Lloraban desconsolados. Su niña venida de los cielos se había ido para siempre. La gente del pueblo, tras desaparecer la niña, se dieron cuenta que su pueblo había mejorado y era más próspero que nunca. Esa niña había traído felicidad y abundancia a aquellas familias sin ellos darse cuenta. Quizás tarde, pero pasaron de catalogarla como algo maligno a un ángel celestial llegado de los cielos. Nunca olvidarían aquellos 10 años y todo lo ocurrido con aquella niña, la niña que llegó de las estrellas.